Es increíble que me hayan negado nuevamente. En la cocina del café El Rincón del Arte, se escuchó la voz de Isabel Flores, cuyos ojos azules reflejaban frustración mientras apretaba el papel con fuerza. Después de invertir 3 meses en la elaboración de la solicitud para la beca de cocina, no recibí la oportunidad de ser entrevistado. La señora Carmen, propietaria del local, tranquilizó a la joven con un gesto cariñoso en el hombro. Eres la más destacada en gastronomía de todas las personas que he conocido. Existirán más ocasiones. Isabel tomó una profunda bocanada de aire, tratando de dominar la combinación de furia y desilusión que experimentaba. Con 23 años, se desempeñaba como camarera para financiar sus estudios de cocina, anhelando preservar las recetas autóctonas de México que estaban en peligro de desaparecer. La oportunidad de estudiar en España a través de la beca del Instituto Culinario Internacional se estaba esfumando, dejando atrás el sueño que tenía. Confundido, susurró mientras guardaba la carta de negativa en el bolsillo de su delantal oscuro. Reconozco la calidad de mi trabajo acerca de la combinación de métodos culinarios españoles con productos autóctonos. María, otra camarera, mencionó que probablemente seleccionaron a alguien con una red de contactos más amplia mientras organizaba la vajilla. ¿Estás familiarizado con el funcionamiento de ese tipo de dispositivos? La charla se vio interrumpida por el tintineo de la campanilla. Había llegado un cliente. Con delicadeza, doña Carmen le indicó que fuera a ocuparse. En ocasiones, la mejor manera de dejar atrás una experiencia desagradable es enfocarse en algo diferente. Isabel acomodó el delantal sobre su blusa de color blanco, guardó la carta doblada en su bolsillo y tomó una respiración profunda. Después de mucho tiempo perfeccionando su técnica, logró mostrar una sonrisa experta que escondía a la perfección el caos emocional que llevaba dentro. Salió hacia la zona principal del café con la libreta en su mano, un acogedor lugar adornado con obras de artistas locales que cautivaba tanto a los habitantes de San Miguel como a los visitantes. Un individuo de unos 30 años se había sentado recientemente al lado de la ventana, desde donde se veía la iglesia iluminada por la luz del sol de la mañana en octubre. Llevaba un atuendo modesto con pantalones de color negro, una camiseta gris y una chaqueta delgada. Su aspecto no correspondía al de un empresario convencional o a un turista de alto poder adquisitivo. Sin embargo, su presencia irradiaba confianza. Concentrado en su dispositivo móvil, escribía velozmente. Isabel se aproximó, con el rechazo resonando en su cabeza. Al dar los buenos días, expresó su bienvenida al Rincón del Arte con una voz que dejaba entrever sutilmente su ánimo. ¿En qué puedo servirle? Levantando la vista de su aparato, el hombre pareció momentáneamente perder la noción de su tarea. Los ojos de él se toparon con los de Isabel, cuyo azul profundo destacaba notablemente frente a su piel bronceada y su melena oscura recogida en un desordenado moño. Hubo un instante de silencio en el que nadie pronunció palabra. ¿Cómo te sientes? Finalmente, cuestionó él, sin prestar atención a lo que ella había preguntado, y guardó su celular. Isabel se quedó desconcertada, parpadeando. Pocas veces los clientes se daban cuenta de su humor. Para la mayoría, era invisible, solo un recurso para conseguir comida y bebida. Con determinación, contestó afirmativamente. ¿En qué le puedo servir con su pedido? Antes de contestar, el hombre la observó detenidamente por un breve momento. Me gustaría pedir un café estilo americano. Por favor. Estoy indeciso sobre qué elegir para el desayuno. Isabel, de forma automática, recomendó que prueben las enchiladas de mole, que son el plato estrella de la casa, mientras desviaba la mirada. Con una sonrisa llena de amabilidad, expresó su deseo de probarlas. Mi nombre es Daniel, para que lo sepas. Isabel asintió en silencio, registrando la solicitud sin añadir ninguna observación. Mientras caminaba hacia la cocina, notó cómo aquel hombre la observaba fijamente. Por lo general, ese tipo de atención solía perturbarle. Sin embargo, algo en la manera en que la observó era distinto. No resultaba provocativo ni intrusivo, sino auténticamente interesado. Isabel ignoraba que Daniel Méndez, en lugar de ser un cliente habitual, resultaba ser el creador y director ejecutivo de Grupo Hotelero Méndez, una franquicia de hoteles exclusivos con sedes en México y Sudamérica.
Se encontraba en San Miguel de Allende para dirigir de cerca la compra de una vieja mansión que convertiría en su principal hotel. Aquella mañana, cansado de las reuniones interminables y los protocolos empresariales, optó por huir de su grupo de colaboradores y expertos. Había elegido un atuendo modesto y había salido a pasear por las calles adoquinadas, en busca de un desayuno tranquilo, alejado de los halagos y vanidades habituales a su alrededor. Isabel volvió con el café y lo puso delante de Daniel. El fuerte olor se combinaba con el aroma delicioso del pan recién hecho que se percibía en el aire. Inició diciendo que tus ojos son verdaderamente excepcionales, como si las palabras salieran de su boca sin previo aviso. La camarera mostró claramente signos de tensión. Solía recibir halagos por la apariencia de sus ojos, un rasgo heredado de su abuela de España que siempre generaba interés en México. Frecuentemente se trataba de aproximaciones torpes o comentarios halagadores no deseados. Con tono brusco, expresó su agradecimiento. En breve, las enchiladas que ha pedido estarán preparadas. Daniel se disculpó de inmediato al percatarse de la incomodidad. Mi intención no era ser inadecuado. Isabel lo observó fijamente, analizándolo. No mostraba tener los propósitos que ella había imaginado al principio. Aceptó sin dificultad, hablando de manera más amable. Ha sido una mañana difícil. Simplemente. Daniel experimentó comprensión en ese momento. Propuso que en ocasiones resulta beneficioso entablar conversación con alguien desconocido. No existen anticipaciones ni valoraciones previas. Si prefieres mantener la distancia profesional, lo comprendo perfectamente. Isabel Titubio. La honestidad reflejada en sus ojos color café logró que ella se relajara por un instante. Expresó haber recibido una notificación de denegación para una beca de cocina. Tenía un valor significativo para mí. Expresó su pesar de manera sincera y mostró un auténtico interés. ¿Te dedicas al estudio de la gastronomía? En la prestigiosa institución culinaria de San Miguel. Isabel se mostró sorprendida al revelar que su fuerte son las recetas clásicas de México. Hubiera podido aprender técnicas culinarias españolas para luego incorporarlas en la preparación de nuestros platos tradicionales. A pesar de la desilusión que había experimentado, Daniel notó cómo su rostro se iluminaba al conversar sobre gastronomía. Era realmente cautivadora la intensidad que emanaba. Expresó con honestidad que parecía un proyecto muy interesante. ¿Qué es lo que hace que hayas elegido España en concreto? Isabel se mostró un poco más tranquila al compartir que su abuela procedía de Andalucía, España. Durante la posguerra, se desarrolló y se trasladó a México siendo aún muy joven. Llevó consigo antiguas técnicas de cocina que se fusionaron con las de México. Siempre me ha fascinado esa mezcla de sabores y tradiciones culturales. Un grito proveniente de la cocina interrumpió la charla. Isabel, las solicitudes están aumentando. La realidad volvió a ella al escuchar la voz de doña Carmen. Expresó su compromiso con continuar laborando mientras recuperaba su actitud laboral. Regresaré con su pedido de inmediato. Mientras Isabel se distanciaba, Daniel la miraba con cada vez más curiosidad. En el entorno empresarial, rodeado de individuos ambiciosos y analíticos, era poco común hallar la sinceridad que la joven camarera había demostrado en tan solo unos breves momentos de charla. Isabel, en cambio, experimentaba una combinación de interés y prudencia. En el comportamiento de ese cliente se percibía algo fascinante, su manera de observarla sin la usual lujuria, demostrando un auténtico interés en lo que decía, y una extraña impresión de que no era una persona corriente. En el transcurso de la próxima hora, Isabel se encargó de diferentes mesas mientras Daniel saboreaba su desayuno con calma, contemplando de manera discreta el movimiento constante en la cafetería. Al presentarle la factura, él le dedicó una sonrisa. Expresó su asombro por lo deliciosas que estaban las enchiladas. ¿Fuiste tú quien las hizo? Isabel reconoció con orgullo que había realizado algunas adaptaciones a la receta original de doña Carmen. Añadí cacao puro al guiso para realzar sus sabores. Expresó su aprobación con las palabras una elección excelente, y de manera despreocupada, solicitó más detalles acerca del proyecto de fusión entre la gastronomía española y mexicana que habías mencionado. Isabel Titubio.
No solía experimentar que los clientes mostraran interés genuino en ella como individuo, y mucho menos en sus metas laborales. Al final, expresó que era simplemente una propuesta. Gracias a la beca, habría contado con los medios necesarios para realizar una investigación apropiada. Tendré que buscar otras opciones ahora. Mientras abonaba la factura, Daniel tomó un instante para meditar, y luego dejó una propina muy generosa. Dijo que se quedaría en San Miguel por algunos días adicionales mientras se levantaba de su asiento. Desearía degustar diferentes comidas de este establecimiento. ¿Vas a laborar el día de mañana? Isabel asintió, experimentando una leve ansiedad que no lograba comprender. Contestó mencionando que cada día, menos los domingos. Con una expresión amable, Daniel mencionó que regresaría al día siguiente. Fue un verdadero gusto encontrarte, Isabel. Mientras observaba cómo se distanciaba por la calzada empedrada, Isabel no podía sospechar que ese individuo corriente había dejado estacionada una camioneta lujosa a varias manzanas de distancia. En ese preciso instante, estaba posponiendo 3 citas en su móvil para poder regresar al café al día siguiente. Daniel Méndez se mantuvo entretenido durante la tarde en su lujosa habitación de un hotel de categoría 5 estrellas. Los planes de construcción y los cálculos económicos en su mesa de trabajo no conseguían llamar su interés. Los ojos azules de la mesera y su entusiasmo al hablar sobre la cocina clásica eran pensamientos recurrentes en su mente. Después de mucho tiempo, experimentaba interés por alguien que no buscaba nada de él. Alguien que desconocía por completo su verdadera identidad. La impresión resultaba tan reconfortante como perturbadora. Al día siguiente, Isabel se presentó temprano en el café. Decidió que tenía que preparar un encargo especial para la hora del almuerzo, no porque estuviera aguardando la vuelta de ese cliente tan intrigante. Había dedicado más atención a su aspecto, aplicando un suave maquillaje y recogiendo su cabello en una trenza más sofisticada que la usual coleta. María observó a Isabel con una sonrisa traviesa mientras acomodaban las mesas, notando un cambio en su apariencia. Isabel negó de inmediato cuando le preguntaron si estaba esperando a alguien. Solo quería mejorar un poco mi aspecto. Nada más. El transcurso de la mañana fue pausado. Cada vez que escuchaba el tintineo de la campana en la entrada, Isabel experimentaba un nerviosismo inexplicable, solo para luego sentir una punzada de desilusión al ver que se trataba de un cliente desconocido. Al llegar el mediodía, se avergonzaba de haber confiado en que un desconocido cumpliría su promesa informal. Mientras servía a un grupo de visitantes de los Estados Unidos, seguía diciéndose a sí misma que no le interesaba en absoluto. Mostró cortesía, al igual que cualquier otro cliente. Mientras recogía la vajilla, la campana volvió a sonar. Sin apartar la vista de su labor, siguió con lo que estaba haciendo. La voz de María la hizo alzar la mirada, descubriendo que el atractivo de ayer estaba presente una vez más, según le susurró su amiga. Te está observando fijamente. Isabel se volvió sin llamar la atención y vio a Daniel de pie cerca de la entrada, vestido de forma parecida al día previo. Al encontrarse sus miradas, él esbozó una sonrisa y la saludó con un discreto saludo. María se ofreció con entusiasmo a no encargarse de la tarea, pero Isabel respondió rápidamente para luego suavizar su tono, indicando que ella se encargaría de la sección. Alisando su mandil y tomando una respiración profunda para tranquilizar los nervios que no lograba entender, Isabel se dirigió hacia la mesa donde Daniel se había sentado recientemente, de nuevo cerca de la ventana. De nuevo, bienvenido, saludó con un tono formal. ¿Qué le gustaría pedir hoy? Bola, Isabel, contestó él, y la manera en que dijo su nombre le provocó una sensación de afecto inusual. He regresado como prometí. ¿Cuál es tu sugerencia para hoy? Isabel se encontró sonriendo sinceramente. Propuso probar los chilaquiles verdes, que eran extraordinarios. Para mí, lo mejor del día son los huevos divorciados acompañados de frijoles refritos hechos en casa. Daniel expresó su total confianza en tu opinión. Se trataba de huevos divorciados. Al dirigirse a la cocina para entregar la orden, Isabel no podía evitar notar la singularidad de ese hombre. Su aspecto no era lo más relevante, aunque indudablemente resultaba atractivo.
La forma en que la observaba y la escuchaba revelaba que cada una de sus palabras era significativa para él. Al volver con la comida y ponerla delante de él, Daniel la tomó por sorpresa con una pregunta inesperada. ¿Dispones de un momento libre hoy? Me encantaría convidarte a tomar un café. Isabel parpadeó, sorprendida por la propuesta directa que acababa de recibir. No puedo aceptar las invitaciones de los clientes, contestó al fin, recordando las estrictas normas de doña Carmen. Comprendo perfectamente, respondió Daniel sin demostrar desilusión. Entonces, ¿te importaría tomar asiento un momento? Quisiera hacerte una propuesta laboral. Isabel dirigió su mirada hacia la barra, donde doña Carmen la contemplaba con interés. A pesar de no estar permitido, la jefa asintió ligeramente, otorgándole autorización. Isabel cedió, tan solo por unos instantes, expresó, acomodándose incómoda frente a él. ¿Sobre cuál idea estás hablando? Recordó Daniel, cambiando a un tono más serio, que ayer compartiste tu plan de combinar sabores en la cocina. Me resultó sumamente interesante. Mi estancia en San Miguel se debe a compromisos laborales vinculados al sector turístico y culinario, donde estamos constantemente en la búsqueda de propuestas creativas. Isabel lo observó con sorpresa y duda en su mirada. ¿Actividades comerciales? No lo dirías. ¿Un hombre de negocios? Concluyó él con una sonrisa. Estoy al tanto, y es a propósito. Me gusta explorar y vivir los sitios de forma genuina, sin los protocolos habituales de mi profesión. La pausa que hizo antes de hablar sobre su empleo captó la atención de Isabel. No obstante, evitó dar la impresión de ser demasiado curiosa. Preguntó directamente sobre la propuesta que él tenía en mente. Expresó su interés en saber más acerca del proyecto que él estaba desarrollando. Quizás resulte atractivo para nuestra reciente propuesta, inquirió Isabel, mostrando su habitual desconfianza. Daniel mostró una sonrisa, valorando su sinceridad. En mi mundo, lo que realmente valoro son ideas innovadoras, autenticidad y pasión. Son aspectos que no se pueden adquirir con facilidad con dinero. Isabel examinó minuciosamente la situación, tratando de entender cuáles eran las intenciones reales. Su actitud no indicaba coqueteo con ella, sino un auténtico interés en su emprendimiento culinario. Al final, respondió, debo considerarlo. Realmente, no te conozco. Estás en lo correcto, asintió Daniel. ¿Qué opinas de esto? Mañana será viernes. En caso de que puedas disfrutar de la tarde libre, podríamos dar un paseo por el mercado de la zona. Me gustaría observar los ingredientes clásicos desde tu perspectiva. Por supuesto, manteniendo un enfoque estrictamente profesional. Isabel tenía plena conciencia de que necesitaba declinar la oferta. Aceptar salir con alguien desconocido era una decisión arriesgada y poco sensata, sin importar lo atractiva que pudiera parecer la persona. No obstante, una parte de ella anhelaba descubrir más acerca de este individuo enigmático que parecía apreciar de verdad su habilidad en la cocina. Al día siguiente a las 3, se escuchó proponiendo, asombrándose ante sus propias palabras. Sin embargo, en un espacio público me encontré solamente para discutir sobre el proyecto. La sonrisa de Daniel se hizo más grande. Excellent. Permaneceré en este lugar. Al incorporarse para continuar con sus labores, Isabel se cuestionaba sobre las implicaciones de su decisión. Algo en Daniel Méndez no cuadraba del todo. Su aspecto modesto contrastaba con su comportamiento elegante, y su atención hacia ella parecía demasiado perfecta para ser real. Isabel no podía sospechar que, en ese instante preciso, Daniel se encontraba también desconcertado por lo que había hecho. Acostumbrado a planificar cada paso en sus asuntos comerciales y personales, ahora se encontraba actuando sin preparación alguna. Desde el primer momento, algo en la camarera de ojos azules lo había fascinado, llevándolo a idear propuestas laborales con el único propósito de poder encontrarse con ella una vez más. Ambos desconocían que sus destinos estaban a punto de unirse de formas imprevisibles. El viernes comenzó con un cielo claro sobre San Miguel de Allende. Isabel despertó antes de que el despertador sonara, sintiendo una combinación de nervios y emoción que no experimentaba desde hacía tiempo. Mientras se alistaba para ir a trabajar,
Se criticó internamente por darle demasiada relevancia a una reunión laboral común con alguien desconocido. Frente al espejo, entretejiendo su melena oscura, reflexionó, simplemente estamos hablando de comida. Solo eso. No obstante, se tomó más tiempo de lo normal decidiendo su atuendo para después de la jornada laboral. Al final, decidió elegir un vestido discreto adornado con detalles tradicionales y una chaqueta liviana. Informal pero con buena apariencia, apto para el mercado. Al llegar al café, doña Carmen la recibió con una mirada llena de curiosidad. Durante los preparativos de la apertura, hizo un comentario sobre el aspecto distinto que tenías hoy. ¿Guarda relación con el cliente de la jornada anterior? Isabel experimentó cómo sus mejillas se ruborizaban. Contestó de manera tranquila, mencionando que solo se trataba de una charla profesional acerca de su emprendimiento en la cocina. Parece tener conexiones en el ámbito culinario. Doña Carmen, que había cuidado de Isabel como si fuera su propia hija desde que empezó a trabajar en el café hace muchos años, la observó con dudas. Isabel, es importante que estés atenta. En ocasiones, los hombres utilizan diversas estrategias verbales para lograr sus objetivos. Isabel confirmó su conocimiento. No me considero una persona crédula. Además, coincidiremos en el mercado, que es un espacio de encuentro público. No hay motivo para alarmarse. Durante la mañana, todo transcurrió con normalidad, pero Isabel se dio cuenta de que consultaba el reloj con mayor frecuencia de lo habitual. La ausencia de Daniel en el desayuno la llenó de desilusión de manera inexplicable. Puede que tenga compromisos laborales, reflexionó, recordando que apenas tenía relación con él. Al finalizar su jornada laboral, a las 2 de la tarde, María se dirigió hacia ella en la cocina. Con una expresión traviesa en el rostro, comentó sobre tu encuentro con el atractivo desconocido. Isabel aclaró que no se trataba de una cita mientras se quitaba el delantal. Hablemos acerca de mi propuesta de mezcla de sabores en la cocina. La situación requiere un enfoque completamente profesional. María respondió con dudas. Por supuesto, entiendo. Entonces has decidido usar ese lápiz labial reservado para momentos especiales, ¿cierto? De manera inconsciente, Isabel se llevó la mano a los labios. Efectivamente, había optado por un delicado tono coral que casi nunca lucía. Insistió en la importancia de causar una impresión profesional adecuada, a pesar de que dudaba de sus propias palabras. Salió del café a las 2:50, con la determinación de aguardar en el exterior. No deseaba mostrar una actitud excesivamente impaciente. En octubre, el sol brillaba cálidamente y las calles adoquinadas estaban llenas de la típica combinación de visitantes y residentes. A la hora señalada, Daniela llegó girando en la esquina. Llevaba unos vaqueros de tono oscuro y una camisa celeste que hacía resaltar su piel bronceada. Al observarla, una sonrisa se dibujó en su rostro de tal forma que provocó en Isabel una sensación de mariposas en el estómago. Al llegar a su lado, la saludó con un «Hola, Isabel». «Luces muy bien». Ella agradeció, tratando de mantener la calma. ¿Te apetece ir al mercado? Se encuentra a poca distancia de este lugar. Empezaron a pasear juntos por los estrechos y pintorescos callejones. Daniel se mostraba completamente a gusto con el silencio al principio, contemplando las estructuras de la época colonial y los balcones adornados con flores. Finalmente, preguntó cuánto tiempo llevabas viviendo en San Miguel. Isabel contestó mencionando toda su existencia. La familia lleva muchos años viviendo aquí, salvo mi abuela que llegó de España, como ya te conté. Con total honestidad, expresó, este sitio tiene algo especial. Recorrí todo México, sin embargo, hay algo único en San Miguel. Una autenticidad que no se halla en lugares turísticos más concurridos. Isabel mostró interés al notar que hablabas con familiaridad sobre el país. Eres de nacionalidad mexicana. Aunque dominas el español a la perfección, se percibe cierta particularidad en tu forma de hablar. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Daniel. Comentó que su lugar de nacimiento es Oaxaca, pero que pasó su infancia trasladándose de un lado a otro entre México y Estados Unidos. Mi papá era de México y mi mamá de los Estados Unidos.
Imagino que esa es la razón de mi acento variado. ¿Te causa incomodidad? Isabel contestó de inmediato, negando rotundamente. Simplemente me picaba la curiosidad. Al llegar al mercado, se encontraron en un animado lugar techado donde los mostradores estaban llenos de frutas vistosas, vegetales recién cosechados, condimentos fragantes y productos artesanales de la región. En el ambiente se percibían distintos aromas: cilantro recién cortado, chiles asados, frijoles en cocción y las tortillas recién elaboradas. Isabel presenció cómo Daniel contemplaba con auténtico interés su entorno, no como un visitante en busca de la imagen ideal, sino como alguien que valoraba de verdad la diversidad cultural a su alrededor. Ella le indicaba el camino entre los diferentes puestos, describiendo el lugar como el epicentro culinario de San Miguel. Aquí hallarás componentes que no están disponibles en los supermercados contemporáneos. Frente a un puesto de chiles secos, se pararon. La vendedora, una anciana con la piel surcada por el sol, saludó a Isabel con cercanía. La mujer preguntó a Isabel si iba a traer chiles para doña Carmen. Isabel contestó: no, doña Josefina, yo me iré. Estoy enseñándole a un amigo la variedad de nuestra gastronomía autóctona. La dama observó a Daniel con curiosidad antes de dirigir su mirada hacia Isabel. «Qué buen gusto tienes, jovencita», susurró de forma discreta pero claramente audible, lo que hizo que Isabel se ruborizara. Isabel, de forma veloz, mencionó que estaba enseñándole a Daniel la relevancia de los chiles en nuestra gastronomía, mientras tomaba un chile ancho para exhibírselo. Por ejemplo, este ingrediente es esencial en la preparación de varios tipos de mole. Mientras Isabel detallaba las disparidades entre los distintos tipos de chiles, Daniel prestaba mucha atención. Explicaba sus aplicaciones tradicionales y comentaba cómo en cada zona de México se habían creado métodos particulares para sacarles provecho. Se notaba claramente su entusiasmo al hablar, sus ojos de un intenso azul resplandecían y se expresaba con vivacidad mediante gestos enérgicos con las manos. Siguiendo su camino por el mercado, se detuvieron en diferentes casetas. Isabel detallaba con sabiduría y entusiasmo cada componente, desde las distintas clases de maíz para diversas variedades de tortillas hasta los insectos aptos para el consumo que constituían parte de la cocina de la época precolombina. Daniel elogió la habilidad de Isabel para retener ese saber mientras la veía negociar por unos hongos silvestres. La mayoría de los chefs jóvenes muestran mayor interés en métodos culinarios contemporáneos y descuidan el conocimiento de las bases tradicionales. Mientras se dirigían hacia la zona de platos listos para comer, ella comentó que esa era precisamente la causa por la que había solicitado esa beca. Deseo adquirir nuevas habilidades culinarias para incorporarlas en nuestras tradicionales preparaciones, en lugar de sustituirlas. Consiste en conservar nuestra herencia cultural al mismo tiempo que la adaptamos para las generaciones venideras. Daniel la observó con tanta fuerza que ella se sintió vulnerable, como si él pudiera comprender lo que realmente pensaba. Al final, expresó que esa pasión es precisamente lo que muchos emprendimientos culinarios necesitan. Se percibe que esto va más allá de ser simplemente una tarea para ti, es una misión que te mueve a nivel personal. Isabel apartó los ojos, sintiéndose incómoda ante la franqueza del instante. Expresó su deseo de comer, cambiando de asunto. ¿Te apetece degustar auténtica gastronomía callejera? Hicieron una parada en un puesto donde una mujer cocinaba quesadillas rellenas de huitlacoche, un hongo oscuro que se desarrolla en el maíz y es apreciado como un manjar en México. Isabel comentó sobre el temor que muchos visitantes sienten hacia su aspecto mientras la señora les ofrecía el servicio. Sin embargo, su sabor terroso, casi como a humo, es simplemente inigualable. Sin titubear, Daniel degustó el plato, optando por cerrar los ojos para apreciar con mayor intensidad los distintos sabores. Susurró con admiración: «Es excepcional. Es un vino complejo y terroso, tal como mencionaste, pero con un matiz dulce en su final. ¿De qué manera lo cocinarías?». Isabel no dudó en sugerir agregar un poco de hierbabuena fresca y quizás un toque de pimiento poblano asado. Sin embargo, es importante que los ingredientes se expresen por sí solos, manteniendo la simplicidad. Mientras charlaban, siguieron degustando diferentes comidas callejeras.
Isabel se sorprendió al descubrir que Daniel no solo poseía un gusto refinado, sino también un amplio conocimiento en el ámbito culinario. Se discutió sobre métodos de fermentación, la relevancia del nixtamal en la gastronomía de México, y de qué manera las influencias de España y Francia han modificado la cocina regional a lo largo de las generaciones. Al sentarse en un banco en el centro del mercado, disfrutando de una bebida de Jamaica, Isabel notó que habían transcurrido más de 2 horas y la charla no había perdido fuerza en ningún momento. Expresó su sorpresa al descubrir a una persona tan entendida en la cocina mexicana, a pesar de no ser chef, mientras lo observaba con curiosidad renovada. ¿Me podrías decir cuál es tu ocupación concretamente, Daniel? Mostró cierta vacilación durante un instante, como si estuviera considerando cuidadosamente qué contestar. Al final, contestó: me desempeño en el sector hotelero. Genero ideas para establecimientos gastronómicos y alojamientos. Isabel asintió, comprendiendo así tu fascinación por la cocina. ¿Para alguna marca reconocida? Daniel respondió de manera vaga con un podría decirse, para luego desviar la conversación hacia otro asunto. ¿Podrías ampliarme la información acerca de la fusión que planeabas para la beca? ¿De qué manera combinarías las técnicas culinarias de España con los ingredientes tradicionales de México? Isabel percibió que le estaban esquivando. Sin embargo, optó por no presionar más. Cada persona tenía el derecho a mantener su intimidad, ya que se trataba de una charla de trabajo según se suponía. Mientras detallaba su propuesta, notó cómo Daniel la escuchaba con atención, planteando preguntas agudas que revelaban su profundo conocimiento sobre el tema. Al atardecer, el sol empezaba a bajar, iluminando el mercado con una luz dorada que hacía resaltar el profundo azul de sus ojos. Isabel observó que el mercado empezaba a quedarse vacío y mencionó que ya era tarde. Sería conveniente regresar a mi hogar. Daniel asintió con gesto de verdadera desilusión al darse cuenta de lo rápido que había transcurrido el tiempo. Ofreció acompañarte. Ella contestó de inmediato que no hacía falta. Con firmeza y amabilidad, reiteró él. El día comienza a oscurecer. Recorrieron las calles en silencio, disfrutando de la agradable iluminación de los faroles. Isabel se quedó asombrada al darse cuenta de lo espontáneo que resultaba estar a su lado, como si llevaran mucho más tiempo conociéndose que solo 2 días. Por último, señaló el lugar, parándose frente a una construcción de 2 plantas con un tono de ocre cálido. Agradezco tu compañía. Daniel agradeció a la persona por compartir su sabiduría. Esta tarde ha sido realmente fascinante. No experimentaba algo así desde hace bastante tiempo. Ambos se observaron brevemente, sin estar seguros de la forma en que debían decir adiós. Por último, fue Daniel quien tomó la palabra. Quisiera hacerte una propuesta, Isabel. Explicó de inmediato que no era una cita. Mañana se llevará a cabo una cata exclusiva en la mansión vinícola. Diversos cocineros mostrarán creaciones culinarias que combinan la gastronomía mexicana con otros estilos. Dado que conversamos sobre ese tema hoy, creí que podría resultarte interesante. Isabel se quedó asombrada al parpadear. El caserón vinícola destacaba como uno de los sitios más selectos de San Miguel, frecuentado únicamente por visitantes de alto poder adquisitivo y la élite de la zona. ¿Podríamos organizar una cata exclusiva? Expresó su sorpresa repitiendo las palabras. Los eventos mencionados tienen precios muy elevados y es casi imposible conseguir boletos para ellos. Con humildad, Daniel mencionó que contaba con 2 pases. Una de las bondades de mi empleo. Isabel Titubio. La posibilidad de acudir a un evento de ese tipo era un anhelo para alguien con sus gustos. Sin embargo, le surgía la duda sobre la razón por la cual Daniel la había invitado. ¿Fue verdaderamente un interés laboral o existía otra motivación detrás? ¿Nada más una prueba de sabor? Hizo la pregunta con cuidado. Daniel percibió su presencia con un gesto serio en su rostro. ¿Tan solo una prueba de sabor? Con enfoque experto y formativo. Me comprometo a actuar con total caballerosidad. La total sinceridad con la que lo expresó fue determinante para que Isabel tomara una decisión. Está bien, contestó. ¿A cuál hora? Con una amplia sonrisa que iluminó su cara, expresó, te recogeré a las 7.
Vestir de manera elegante es una parte esencial del protocolo. Despidiéndose, Isabel anticipó el próximo encuentro, experimentando una agradable emoción en su interior. Mientras ascendía por las escaleras hacia su diminuto piso, no podía evitar reflexionar sobre lo peculiar de la situación. Tan solo 2 días atrás, ese individuo era totalmente ajeno para mí. En este momento, me disponía a acompañarlo a una ocasión selecta. Mientras buscaba las llaves, recordó que se trataba simplemente de una oportunidad laboral. Solo eso. Aquella noche, Isabel se comunicó con su amiga Lucía para compartirle acerca de la invitación y solicitarle recomendaciones sobre su atuendo. Mientras escuchaba atentamente, Lucía, estudiante de moda, se mostraba cada vez más interesada en la historia. Al final, expresó: «Voy a comprobar si he captado la idea. Un hombre atractivo, culto y enigmático te invita a disfrutar de una exclusiva cata en la mansión. ¿Me estás diciendo que esto es puramente profesional?». Isabel reafirmó que ese era el acuerdo, a pesar de que tenía dudas al respecto. Lucía mostró evidente escepticismo al contestar con un por supuesto. «Es por eso que me contactas a las 10 de la noche solicitando mi ayuda para seleccionar un vestido. Todo se ve muy profesional». Un suspiro escapó de Isabel. «¿Vas a prestarme tu colaboración o no?». Lucía asintió con la cabeza y dijo que sí. «Mañana te entregaré el vestido azul que tanto te encantó. Combina perfectamente con tus ojos y tiene la elegancia adecuada para la mansión». Isabel susurró un agradecimiento. «¿Piensas que estoy actuando de manera irresponsable?». Antes de dar su respuesta, Lucía guardó silencio por un instante. Al final, expresó que valdría la pena que te dieras la oportunidad de conocer a una persona fascinante. Te has dedicado tanto a tus estudios y a tu trabajo que apenas tienes tiempo para salir. Hazme el compromiso de actuar con prudencia». Isabel afirmó su compromiso. «Adicionalmente, nos encontraremos en un sitio distinguido y de acceso público. ¿Cuáles son las posibles complicaciones?». En ese momento, en la suite exclusiva del Hotel Valencia, Daniel Méndez finalizaba una videoconferencia con su equipo neoyorquino. «Postergué diversas reuniones de importancia para disfrutar de la tarde con Isabel. Y ahora necesitaba ponerme al corriente con las tareas pendientes». Su asistente en la pantalla seguía insistiendo en obtener su aprobación para avanzar con la oferta definitiva por la propiedad, solicitando la aprobación del señor Méndez. «Existen diferentes propuestas que los vendedores están considerando actualmente», contestó Daniel, masajeándose las sienes, con conocimiento de la situación, dirigido a Alejandra. «Por favor, mándame los archivos corregidos para que pueda firmarlos esta misma noche. ¿Se encuentra todo en orden, caballero?». La mujer, al percatarse de que no estaba prestando atención, formuló una pregunta. «No es común que retrase encuentros importantes». Daniel reflexionó sobre la cuestión. No, las cosas no estaban en orden. Después de mucho tiempo, experimentaba una falta total de concentración. La camarera de ojos azules, que mostraba una pasión por los chiles y el maíz mayor que la de varios chefs reconocidos, ocupaba mis pensamientos constantemente. Al final, contestó diciendo: «Todo se encuentra en orden». Antes de invertir $50 millones en un proyecto en San Miguel, quería asegurarme de conocer a fondo la ciudad. Alejandra asintió con deferencia, aunque su tono denotaba cierto escepticismo hacia las palabras del hombre. «El chef Martínez ha verificado que estará presente mañana en la cata exclusiva. Se mostrará muy contento de poder presentarle en persona la propuesta para el restaurante principal del hotel recién inaugurado». Daniel asintió con entusiasmo. «Por favor, añade otro invitado a la lista. Voy a llevar a una empresa especializada en la cocina típica de la región». Se trataba de una pequeña mentira, pero imprescindible. Si los integrantes de su grupo descubrieran que había llevado a una camarera recién conocida, no pararían de hacer preguntas. Además, Isabel poseía un amplio entendimiento de la cocina regional que resultaría de gran utilidad para el proyecto. Después de finalizar la conversación telefónica, Daniel se preparó una copa de whisky y salió al balcón de su habitación de lujo. Desde ese lugar, tenía una vista de las luces de San Miguel,
con la iglesia iluminada resaltando de manera impresionante. Aquella panorámica era tan impresionante que atraería a muchos. Sin embargo, en esa ocasión no lograba cautivar por completo su interés. Se cuestionó acerca de las acciones que estaría llevando a cabo Isabel en ese preciso instante. ¿Podría estar considerando también a esa persona? ¿Quizás percibía en esta propuesta una posibilidad laboral? La incertidumbre no era algo con lo que Daniel estuviera familiarizado. En su entorno, las personas siempre expresaban claramente sus deseos, los cuales solían estar vinculados con su riqueza o poder. La sinceridad refrescante de Isabel, su auténtica pasión y total falta de interés en causarle una buena impresión, eran tan sorprendentes como atrayentes. Mientras disfrutaba de un trago de whisky, evocaba la manera en que los ojos celestes de Isabel brillaban al mencionar viejas recetas o al negociar con determinación en el mercado. No se ajustaba a los tipos de mujeres que acostumbraba a encontrarse, no representaba la mujer sofisticada y estratégica, ni la profesional con grandes metas, ni la persona atraída por la opulencia. Era verdaderamente genuina. Y en su universo, eso resultaba sumamente inusual. Al día siguiente al despertar, Isabel sintió una combinación de entusiasmo y ansiedad. Al ser sábado, me tocaba trabajar todo el día en la cafetería hasta las 6 de la tarde. Con apenas tiempo suficiente para prepararse, le resultaría complicado llegar a tiempo para la cata de vinos. Al llegar a su puesto, doña Carmen percibió de inmediato el semblante de Isabel. Mientras se disponían a iniciar la jornada laboral, comentó: «Hoy te veo radiante. ¿Qué tal estuvo tu encuentro de ayer?» Isabel, tratando de mostrarse despreocupada, contestó: «Todo bien». Resulta fascinant. Posee un amplio conocimiento en el ámbito culinario. ¿Se limitaron a conversar sobre gastronomía solamente?, inquirió doña Carmen con una sonrisa traviesa. Isabel experimentó rubor en sus mejillas. Finalmente confesó: «Recibí una invitación para asistir a una cata en la mansión del vino esta noche. Se trata de una ocasión laboral con reconocidos chefs». La señora Carmen mostró asombro al alzar las cejas. «¿La mansión? Ese sitio es muy selecto. Es probable que tu amigo cuente con una amplia red de contactos». Isabel mencionó que se dedica al sector de la hospitalidad y la creación de restaurantes. Comentó: «Imagino que es por eso que puede asistir a ese tipo de eventos». «Comprendo», contestó doña Carmen, aunque su gesto insinuaba que percibía más de lo que Isabel revelaba. «Solo debes estar atenta, cariño. No tenemos certeza sobre la identidad de este individuo». «Así lo haré», aseguró Isabel. La jornada avanzó con parsimonia. Mientras cumplía con sus responsabilidades, Isabel atendía a los clientes de forma automática, con la mente ocupada en sus tareas y en lo que le deparaba la noche. La ausencia de Daniel en el desayuno y el almuerzo resultó ser reconfortante y un tanto decepcionante al mismo tiempo. A las 6 en punto, Lucía llegó al café con una bolsa que guardaba el ansiado vestido de color azul. Sorprendida al mirarse en el espejo, Isabel se vistió velozmente en el reducido baño del personal. El sencillo pero refinado vestido azul cobalto realzaba el tono de sus ojos y creaba un bello contraste con su melena oscura, que Lucía prefirió llevar suelta en delicadas ondas. Mientras le ponía un maquillaje suave, su amiga le dijo lo bonita que se veía. Isabel protestó, aunque no con mucha convicción, que él no era su pretendiente misterioso. «Va a dejarlo impresionado. No me interesa causarle una buena impresión. Me gustaría mucho tener la oportunidad de conocer a chefs reconocidos». Lucía asintió con una sonrisa y dijo: «Por supuesto, sin duda. Es por eso que elegiste usar esa fragancia que reservas para momentos importantes». A Isabel le resultó imposible contener una sonrisa. Efectivamente, había dedicado un gran esfuerzo a su aspecto personal, más de lo que estaría dispuesto a reconocer. A las 6:55, se dirigió a aguardar en la entrada del café. El ambiente nocturno en San Miguel se caracterizaba por su frescura y la presencia de un cielo estrellado, propio de la temporada de otoño. Los turistas y residentes llenaban las calles, deleitándose con la atmósfera nocturna del fin de semana. A las 7 en punto, un coche de color negro se detuvo frente al café. Mostraba distinción y discreción,
claramente de alta gama pero sin demostrar excesivamente. La puerta del coche se abrió y Daniel salió luciendo un traje azul marino que resaltaba su cuerpo atlético. Isabel experimentó un aumento repentino en los latidos de su corazón, sin poder entender la razón. La manera en que él posaba sus ojos en ella transmitía una sensación única, haciéndola sentir especial de una forma inigualable hasta entonces por ningún otro hombre. Al aproximarse, Daniel elogió su belleza con una admiración sincera en su voz. Expresó su gratitud por la suave iluminación de la calle que disimulaba su rubor, respondió ella. También estás muy elegante. Con un gesto galante, Daniel abrió la puerta del copiloto. El interior del vehículo lucía tan sofisticado como su parte exterior, con asientos de piel suave y un delicado olor a madera y cuero. Isabel, al abrocharse el cinturón, expresó su sorpresa. Es un automóvil sumamente lujoso para alguien que por lo general tiene un estilo tan sencillo. Con una sonrisa en los labios, Daniel puso en marcha el motor. Se trata de un arrendamiento, explicó. No era posible llevarte a la gran mansión en taxi, ¿cierto? La contestación parecía lógica, sin embargo, Isabel percibió que Daniel conducía el auto con la destreza de alguien que está habituado al confort. Este individuo ocultaba aspectos que no eran evidentes a simple vista. La majestuosa residencia vinícola era una impresionante casa de estilo colonial que había sido renovada en el corazón del casco antiguo de San Miguel. Desde el exterior, las paredes de piedra brillante y el patio central con una fuente antigua ya insinuaban la distinción del sitio. Mientras un empleado abría las puertas, un asistente se hizo cargo de las llaves de Daniel. Al ingresar, Isabel retuvo el aliento. El interior resultaba impresionante, con techos elevados adornados con vigas de madera oscura, paredes decoradas con obras de arte mexicano moderno, y lámparas que emitían una luz acogedora sobre los cerca de 50 asistentes. Todos lucían con un atuendo elegante. Daniel se preocupó por el estado de Isabel y le preguntó en voz baja si se encontraba bien, al notar que dudaba por un instante. Isabel, al mirar a su alrededor, admitió sentirse un poco desubicada, explicando que no está acostumbrada a ese tipo de lugares. Con una seguridad que casi convenció a Isabel, él afirmó que ella era la mujer más atractiva y fascinante en la sala, y posiblemente la única que verdaderamente apreciaba la cocina mexicana tradicional. Antes de poder contestar, un individuo de edad intermedia se aproximó a ellos con una gran sonrisa en el rostro. Su nombre era Daniel Méndez. ¡Qué alegría verte por fin!, saludó con entusiasmo. Ya estábamos empezando a creer que nos dejarías plantados. Isabel se sorprendió al ver cómo algunas personas se volvían para dirigirle la mirada. Hubo quienes mostraron asombro o interés. Daniel saludó a Roberto con cortesía y le presentó a Isabel Flores, especialista en cocina típica de México y colaboradora en el proyecto. Consultora? Isabel lo evaluó con desconcierto, pero de inmediato le tendió la mano para saludar al caballero. Encantado de conocerla, señorita Flores, expresó Roberto, observándola con evidente interés. Desconocía que Daniel hubiera empleado asesores de la zona. Sin duda, ha sido una elección acertada. Isabel posee un amplio dominio en cuanto a ingredientes y métodos tradicionales, añadió Daniel con total naturalidad. Estoy convencido de que sus aportes serán de gran valor para el enfoque del restaurante. Isabel pensaba con gran rapidez. ¿Sobre cuál proyecto conversaban? ¿Por qué Daniel recibía tanto respeto? Y, lo más relevante, ¿por qué la había designado como su asesora? Antes de lograr comprender por completo lo que estaba sucediendo, se encontraron rodeados por otras personas que mostraban un gran interés en conversar con Daniel. Isabel se sorprendía cada vez más al ver cómo todos lo trataban con respeto, como si fuera una persona de gran relevancia. Una dama distinguida consultó al señor Méndez sobre la fecha de entrega de los diseños definitivos del hotel. Expresó el interés de su compañía en participar en la licitación para amueblar el establecimiento. Por otro lado, un caballero preguntó si era verídico que el chef Martínez estaba pensando en encargarse de la dirección del restaurante principal. Isabel guardó silencio, interiorizando cada trozo de datos. Una imagen empezaba a tomar forma, dejándola sin aliento.
Era evidente que Daniel no se limitaba a ser un empleado común en el sector de la hospitalidad, tal como había mencionado. Después de que un camarero le sirviera champán, Isabel miró fijamente a Daniel y le cuestionó directamente sobre su verdadera identidad, pidiéndole que esta vez fuera sincero y no evadiera la pregunta. Con una expresión que combinaba sentimientos de culpa y aceptación, Daniel la observó. Finalmente, confesó: mi nombre es Daniel Méndez, líder y director ejecutivo de la cadena hotelera Méndez. Estoy en San Miguel para supervisar la compra de una propiedad antigua que transformaremos en nuestro próximo hotel exclusivo. Isabel observó detenidamente, asimilando los datos. Ya tenía conocimiento acerca de la empresa Méndez, la cual destacaba como una de las principales redes de hoteles de alta gama en América Latina. Al final, cuestionó por qué no se lo había mencionado antes, mostrando una combinación de desconcierto y desilusión. ¿Cuál fue la razón por la que me mencionaste como tu asesora? Daniel dejó escapar un suspiro y se pasó la mano por el pelo, demostrando nerviosismo a pesar de su usual confianza. Al entrar al café, su intención era disfrutar de un desayuno tranquilo, alejado de compromisos y protocolos. Sin embargo, al cruzar su mirada con la tuya, con esos ojos azules impactantes, te diste cuenta de que me tratabas como a cualquier otro cliente. Resultó ser muy refrescante. Al empezar nuestra conversación, me cautivó tu entusiasmo y sabiduría. No deseaba que esa situación se modificara al descubrir mi verdadera identidad. Isabel escudriñó atentamente en busca de indicios de mentira en lo que decía. Sin embargo, solo percibió autenticidad. Al final, asintió. Comprendo, admitió. Pero, ¿por qué afirmar que soy tu asesora? Porque estas personas, Daniel indicó discretamente hacia los demás presentes, no comprenderían que trajera como acompañante a alguien que conocía hace 3 días en un café. Se propagarían todo tipo de chismes y conjeturas. Decidiste presentarte como consultora para poder estar presente sin ser el centro de los rumores. Isabel comprendió las palabras con calma. Resultaba lógico, a pesar de que le resultaba inevitable experimentar una ligera sensación de manipulación. Entonces, ¿la charla acerca de mi proyecto culinario era auténtica o simplemente una artimaña? Absolutamente auténtica, aseguró Daniel con determinación. De hecho, esa fue otra razón por la que te invité hoy. Me gustaría presentarte a reconocidos chefs con los que podrías conversar sobre tu proyecto con destacados referentes en el ámbito culinario. Después de lo sucedido con la beca, creí que podría brindarte apoyo. Isabel observó con una combinación de sentimientos opuestos. Mientras experimentaba una sensación de decepción, encontraba algo conmovedor en la manera en que Daniel se esforzaba por apoyarla en la realización de sus metas. Antes de dar una respuesta, un individuo de edad intermedia y vestido con el característico atuendo blanco de chef se aproximó a ellos. Su nombre era Daniel Méndez. Es un placer conocerte cara a cara, saludó con entusiasmo. Mi nombre es Miguel Martínez. Isabel contuvo el aliento. Miguel Martínez destacaba como uno de los chefs más prestigiosos de México, contando con restaurantes galardonados con estrellas Michelin en la capital mexicana. Daniel intervino. Dejim presentar a Isabel Flores. Una especialista en cocina tradicional con propuestas innovadoras acerca de combinar métodos culinarios españoles con ingredientes ancestrales de México. El cocinero Martínez, para la sorpresa de Isabel, le dedicó toda su atención. En los próximos 20 minutos, estuvo compartiendo los detalles de su propuesta gastronómica con uno de los chefs más destacados de México, quien mostraba un auténtico interés en lo que tenía que decir, planteando cuestiones ingeniosas y brindando recomendaciones de gran utilidad. Isabel, posees una perspectiva singular, mencionó al final. Sería un placer que vinieras a conocer mi cocina en la Ciudad de México. Siempre estoy en la búsqueda de personas con una gran devoción por nuestras tradiciones. Después de que el chef se retiró, Isabel clavó sus ojos en Daniel, mostrando sorpresa y desconcierto. Al cabo de un momento, expresó: no decido si debo darte un abrazo o regañarte. Daniel mostró una sonrisa llena de ansiedad. ¿Sería posible conversar en el patio? Aquí hay una multitud excesiva.
La condujo a un patio interior iluminado por faroles colgantes donde algunas parejas charlaban en voz baja. Hallaron un lugar apacible cerca de una fuente tallada en piedra. Daniel empezó reconociendo la molestia de Isabel, admitiendo haberle ocultado su verdadera identidad y haberla puesto en una situación embarazosa. Isabel, por su parte, cuestionó por qué él continuó con la mentira a pesar de haber hablado en el mercado. ¿Piensas que te habría tratado de manera distinta por ser millonario? Muchos lo hacen, contestó él con sinceridad, dejándola sin palabras. Desde que recibí la empresa de mi padre, pocas veces alguien muestra interés en mí o en lo que puedo brindarle. Al encontrarte, con esos impresionantes ojos, dedicándote a todos por igual, con esa ferviente pasión al conversar sobre gastronomía, deseé que me percibieras como Daniel, no como el adinerado Méndez. Isabel se mantuvo en silencio, reflexionando sobre lo que había dicho. Por vez inicial experimentó la soledad que se esconde tras su logro, la complicación de depositar confianza en las intenciones de los demás al tener tanto. Al fin, cuestionó, ¿cuál es el siguiente paso? ¿De veras deseas que sea tu asesora o simplemente fue una excusa para que me invitaras? Daniel la observó fijamente a los ojos. Expresó su deseo de entablar una relación con Isabel, no solo profesional, sino personal. Sin embargo, pienso que tu perspectiva acerca de la cocina clásica sería de gran valor para el desarrollo de mi proyecto. El talento es innato y no depende de los reconocimientos académicos. Las palabras que él dijo le llegaron al corazón. Después de mucho esfuerzo, logró que valoraran su enfoque en la cocina y que prestaran atención a su propuesta de conservar las costumbres culinarias. Al final, expresó, requiero un momento para reflexionar. Todo está sucediendo muy deprisa. Daniel asintió en señal de respeto, reconociendo su privacidad. Comprendo completamente. Quiero que tengas en cuenta que no existe ninguna obligación. En caso de optar por establecer una relación estrictamente laboral, contarás con mi total respeto. En caso de que decidas no querer encontrarnos de nuevo, lo aceptaré sin problemas. Era imposible negar la honestidad que transmitía con su voz. Examinando su propio semblante, Isabel reflexionaba sobre aspectos más profundos que la belleza y la fortuna, enfocándose en el hombre que demostraba un interés sincero en ella. Al fin, expresó, tengo una propuesta. Mañana no trabajo. Te invito a venir a mi hogar a compartir el desayuno. Sin querer impresionar, sin engaños. Prepararé una comida especial y charlaremos, como dos individuos comunes que se están conociendo. La cara de Daniel se iluminó con una sonrisa. Expresó su deseo con sencillez, creando un contraste con la opulencia del entorno en el que se encontraba. De vuelta a la celebración, a Isabel le resultaba inevitable reflexionar sobre la peculiaridad del destino. Hace 3 días, me desempeñaba como camarera con aspiraciones gastronómicas no realizadas. Después de encontrarse con el chef Martínez, se le presentó una oportunidad laboral interesante y un magnate encantado que parecía apreciarla por su verdadera esencia. La velada prosiguió con sabores exquisitos y charlas cautivadoras. Isabel se vio gratamente sorprendida al descubrir que disfrutaba sinceramente de la situación, sobre todo al ser presentada por Daniel a figuras destacadas en el ámbito culinario no solo como su acompañante, sino como una especialista cuyas ideas eran apreciadas. Al regresar al vehículo alrededor de la medianoche, reinó un agradable silencio entre ellos. Mientras Isabel contemplaba las calles adoquinadas de San Miguel, meditaba acerca de la rapidez con la que su vida parecía transformarse. Expresó su gratitud al concluir la noche al detener el vehículo frente a su residencia. A pesar de las circunstancias, destacó lo maravillosa que fue la vivencia. Daniel agradeció la oportunidad de enmendar las cosas que se le brindó, por la gentil invitación para el día siguiente. Cuando sus ojos se cruzaron, Isabel experimentó brevemente el deseo de acercarse a él. Sin embargo, en vez de eso, mostró una sonrisa y procedió a abrir la puerta. Mañana nos vemos, Daniel Méndez, se despidió. Hasta entonces, Isabel de los ojos celestes, respondió él con ternura. Al ascender por las escaleras hacia su piso, Isabel intuía que algo significativo acababa de iniciar. No estaba seguro si se atrevería a dejar que prosperara,
o si las marcadas diferencias entre ellos los alejarían inevitablemente. Los rayos del sol dominical se colaban a través de las cortinas de la diminuta vivienda de Isabel. Mientras amasaba la masa para las tortillas caseras, sus pensamientos oscilaban entre la incredulidad y la anticipación. Dentro de poco tiempo, Daniel Méndez, un exitoso hombre de negocios con una gran fortuna, no solo un empleado común en el sector hotelero como se le había hecho creer, se encontraría sentado en su sencilla mesa. Mientras su mente repasaba lo sucedido la noche anterior, sus manos se movían con precisión. La distinción de la gran casa, las miradas de admiración que todos le dedicaban a Daniel, la charla con el chef Martínez, y más tarde, la revelación al lado de la fuente. A pesar de sentirse molesta por la mentira, una parte de ella comprendía completamente las razones por las cuales un hombre en su situación querría resguardarse de intenciones ocultas. Al notar su modesto apartamento con una perspectiva renovada, la persona reflexionó en voz baja que su cocina seguramente le parecería insignificante a alguien acostumbrado a alojamientos de alta gama y establecimientos gastronómicos exclusivos. El lugar resultaba acogedor, aunque muy modesto. Contaba con una sala de estar y comedor amueblada con piezas de antaño, una cocina reducida pero provista de todo lo necesario, y un dormitorio con espacio justo para una cama y un armario. En las paredes se podían apreciar imágenes de platillos típicos de México y diversas artesanías coloridas que había reunido. La casa era sencilla pero rebosante de carácter, al igual que su dueña. Isabel optó por elaborar un desayuno que mostrara su propuesta gastronómica. Chilaquiles clásicos con una salsa que fusionaba métodos de emulsión de España, huevos pochados en vez de fritos y un toque de azafrán en la crema. Sencillo pero elegante, clásico pero vanguardista. A las 10 en punto, resonó el timbre. Después de tomar una respiración profunda, Isabel alisó su modesto vestido con flores y se dirigió a la puerta para abrirla. Daniel se encontraba en el lugar, luciendo un atuendo informal compuesto por vaqueros y una camiseta blanca básica. Tenía entre sus manos un ramillete de girasoles y una bolsita de papel. Con una sonrisa algo inquieta, saludó diciendo, «Buen día. Ojalá no llegue demasiado temprano». Isabel elogió la puntualidad de la persona y se apartó para permitirle el acceso. «Por favor, adelante». Los girasoles fueron entregados por Daniel. Mencionó que eran las que más le gustaban, recordando una referencia informal durante su charla en el mercado. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Isabel, quien se sintió conmovida ante el gesto. Aunque le gustaban mucho los girasoles, no imaginaba que él lo tuviera presente. Expresó su agradecimiento por las hermosas flores y las puso en un jarrón sin adornos. Inquirió sobre el contenido de la bolsa de papel. Él contestó mencionando el delicioso pan recién hecho de la panadería francesa que está cerca del parque. Consideré que sería un buen acompañamiento para el desayuno. Al percibir el aroma de lo que estás cocinando, me doy cuenta de que quizás no era imprescindible. En el apartamento se percibía el olor de la salsa de chile y el café recién triturado. Isabel le pidió que se sentara en la mesita mientras ella completaba los últimos detalles. Daniel elogió la calidez de tu apartamento mientras examinaba con curiosidad las imágenes de comida colgadas en las paredes. Cada detalle refleja tu gran amor por la cocina. Mientras Isabel preparaba el café, echó un vistazo rápido a la persona. Buscaba encontrar algún rastro de superioridad en su forma de hablar, pero lo que descubrió fue autenticidad. Daniel se mostraba muy a gusto en su modesto entorno, sin experimentar la incomodidad que se podría esperar de alguien habituado a la opulencia extrema. Al final, agradeció y puso 2 tazas calientes en la mesa. Aunque sea diminuto, este lugar es mi refugio. En este lugar es donde creo mis propias recetas y pruebo nuevas ideas culinarias. Daniel tomó un sorbo del café, y con gratitud, cerró los ojos. Expresó su asombro por la calidad del café. ¿Creación personalizada? Isabel detalló que los granos de Veracruz fueron tostados con canela y un toque de chile ancho. Una receta tradicional de mi abuela, adaptada a mi estilo personal. Al sentarse a desayunar, al probar los chilaquiles, la expresión de placer auténtico de Daniel provocó en Isabel un fuerte sentimiento de orgullo. Él expresó su asombro mientras disfrutaba lentamente. La consistencia de la salsa es excelente.
¿De qué manera conseguiste mantener esta uniformidad? Con entusiasmo, ella describió el proceso de la emulsión española. Tradicionalmente se emplea para liolis, pero la modifiqué para nuestra salsa de chile. Mientras desayunaban, la charla se desarrolló de manera espontánea. Se mencionó la cocina, claro está, pero también compartieron recuerdos de su niñez, anhelos y temores. Daniel narró la historia de cómo su padre había iniciado con un modesto alojamiento en Oaxaca y poco a poco había edificado el imperio que actualmente estaba a su cargo. Le mencionó la presión continua, las expectativas y la soledad que venía con su cargo. Comentó que la sociedad percibe la riqueza, la influencia y los logros como aspectos importantes. Sin embargo, no perciben las noches en vela, las elecciones difíciles, la complicación de confiar en las intenciones ajenas. Isabel prestaba mucha atención, descubriendo por primera vez lo que había detrás de la apariencia del hombre adinerado y con influencia. Al mencionar la reciente pérdida de su padre, se notaba fragilidad en su tono de voz, así como la carga de responsabilidad que sentía y su anhelo por mantener vivo el legado familiar al tiempo que forjaba su propio camino. Reconoció que el proyecto de San Miguel es el primero que está a su cargo en su totalidad. Deseo innovar con la creación de un hotel que celebre las costumbres autóctonas, que se fusione de manera natural con la comunidad en vez de destacar como un destino turístico apartado. Con sinceridad, Isabel expresó que era un objetivo precioso. Es necesario que en San Miguel se desarrollen más iniciativas que conserven su identidad. Después de finalizar el desayuno, Daniel se empeñó en colaborar con la limpieza de los platos. Mientras Isabel lo miraba sorprendida, él, aparentemente acostumbrado a contar con personal que se encargara de todas sus necesidades, se arremangaba la camisa y limpiaba con alegría. Al percatarse de su expresión, él inquirió, ¿cómo? Mi crianza tuvo lugar en un hogar donde colaborábamos todos. A pesar de tener la posibilidad de ser adinerado, mi padre siempre hizo hincapié en la importancia de comprender el esfuerzo laboral. Mientras estaban secando la vajilla, sus manos se tocaron sin querer. Ambos percibieron la intensidad de la conexión, pero ninguno hizo alusión a ello. Entre ellos se percibía una creciente tensión, una fuerza magnética que trascendía la simple atracción física o el interés laboral. ¿Te apetece dar un paseo corto? La sugerencia fue hecha por Isabel. Cerca de aquí, hay un camino que conduce a un punto de observación desde donde se puede apreciar toda la ciudad. Sin dudarlo, Daniel asintió y en poco tiempo, se vieron recorriendo un angosto sendero de piedra que subía suavemente por la ladera. La jornada transcurría de manera ideal, con un cielo sin nubes y una suave brisa que transportaba el perfume de las bugambillas y los jacarandás. Daniel, mientras caminaban, solicitó más información sobre tu emprendimiento en la cocina. La solicitud que entregaste para optar a la beca. Isabel mostró claramente entusiasmo. Detalló su plan para combinar métodos culinarios de España con ingredientes clásicos de México, manteniendo la autenticidad de la gastronomía ancestral al mismo tiempo que la adaptaba para satisfacer a diferentes gustos. Mencionó las recetas antiguas que había adquirido de mujeres mayores en aldeas apartadas, así como los ingredientes autóctonos que se estaban perdiendo en la cocina contemporánea. Expresó con entusiasmo su deseo de establecer una conexión entre épocas pasadas y venideras. Conservar nuestra tradición gastronómica mientras se le da la oportunidad de desarrollarse de forma orgánica, tal como ha ocurrido a lo largo de la historia de la cocina mexicana. Daniel la miraba con claro asombro. La forma en la que Isabel expresaba su entusiasmo, la intensidad de sus ojos azules al hablar sobre un plato o una habilidad, resultaba completamente fascinante. Al llegar al mirador, se sentaron en un banco con vista a la ciudad colonial y expresó, «Se me ha ocurrido algo. Será indispensable contar con un restaurante principal en el hotel que estamos construyendo, uno que refleje su esencia. ¿Qué tal si el restaurante adoptara tu punto de vista? Un lugar donde se fusionan la cocina clásica de México con métodos culinarios globales, manteniendo la esencia original pero explorando de manera respetuosa nuevas propuestas». Con sorpresa en su rostro, Isabel dirigió la mirada hacia él. ¿Estás siendo sincero? Sin duda alguna, afirmó. No es por un favor personal, sino porque realmente creo que tu enfoque en la cocina es justo lo que necesitamos.
Sería necesario profundizar en la idea, colaborar estrechamente con el chef principal que seleccionemos y garantizar la fidelidad de cada receta. Isabel guardó silencio mientras consideraba la propuesta. Se presentó una oportunidad excepcional, el tipo de proyecto con el que había anhelado. Sin embargo, también experimentaba cierto temor. Finalmente, cuestionó, ¿qué sucede si decido negarme? ¿Qué sucedería con esto? Realizó un movimiento indeterminado entre los dos. Daniel captó de inmediato la pregunta. Con seriedad, contestó que eran asuntos totalmente distintos. Isabel, no condiciono mi interés en ti como mujer a ninguna colaboración profesional. Mi curiosidad por tu enfoque culinario no está influenciada por nuestra relación personal. Era imposible negar la honestidad que transmitía con su voz. Desde lo alto, Isabel contempló la extensa urbe que se desplegaba a sus pies, destacando la imponente iglesia en el corazón de la ciudad. Por un lado, le preocupaba que sus realidades fueran muy distintas, que con el tiempo la emoción de descubrirla desapareciera y Daniel regresara a su vida llena de comodidades, mientras ella retomaba sus anhelos pospuestos. En contraste, en su interior sentía que lo que compartían era auténtico y significativo. Al final, expresó, requiero un periodo para reflexionar sobre la oferta laboral. Se trata de una elección de gran relevancia. Claro que sí, contestó. Toma todo el tiempo que requieras. Entre ellos se produjo un silencio agradable mientras admiraban el paisaje. Al sentir una ráfaga de viento más intensa, Isabel se estremeció levemente y Daniel, de manera instintiva, rodeó sus hombros con su brazo. Permaneció en su lugar. ¿Y en cuanto a nuestra situación? Daniel formuló la pregunta con delicadeza. ¿Requieres también un momento para reflexionar sobre ese asunto? Isabel se volvió para enfrentarlo con la mirada. Los ojos azules de ella, que habían cautivado a Daniel desde el principio, mostraban una combinación de sentimientos, incertidumbre, ilusión y un destello de algo más profundo que estaba surgiendo. Al final, expresó, tal vez sería bueno que nos conociéramos más. Sin querer impresionar, sin tener grandes esperanzas. Simplemente observar lo que ocurre. La sonrisa de Daniel resplandeció en su cara. Expresó su conformidad, y con un coraje impulsado por la situación, se inclinó gradualmente hacia ella. Isabel decidió cerrar los ojos en el momento en que sus labios se unieron en un beso delicado, al principio algo tímido, pero que rápidamente se volvió más apasionado de lo esperado para ambos. Al separarse al fin, ambos mostraban una sonrisa tímida, como jóvenes tras un beso inicial. Isabel advirtió que no sería una tarea fácil. Nuestras realidades son sumamente distintas. Daniel asintió con la cabeza en señal de afirmación. Tal vez esa sea la razón por la cual podría tener éxito. Me haces recordar lo verdaderamente valioso por encima de la riqueza y la influencia. Quizás pueda colaborar contigo para convertir tus sueños en realidad sin comprometer tu ética. Al volver al piso de Isabel, la charla se volvió amena y divertida, gracias a la recién descubierta cercanía entre ellos que generaba un clima de complicidad. Ambos se detuvieron frente a la puerta, sin querer que la jornada llegara a su fin. Mañana, debo viajar a la Ciudad de México para asistir a una reunión, comentó Daniel. Sin embargo, regresaré el próximo miércoles. ¿Sería posible que nos viéramos en ese momento? Con una sonrisa en el rostro, Isabel expresó su deseo. Se dieron un beso de nuevo, mostrando mayor seguridad, disfrutando de la expectativa de lo que el futuro les deparaba. Isabel vivió semanas frenéticas. Daniel volvía a San Miguel con frecuencia, aprovechando cada instante para estar juntos. La acompañó a espectáculos en el teatro local, a comidas en restaurantes ocultos que eran desconocidos para ella a pesar de residir en la ciudad desde siempre, y a recorridos por campos de cultivo en las afueras. Isabel, en cambio, le reveló a él el San Miguel que pocas veces era descubierto por los turistas, los mercados locales frecuentados por los lugareños en lugar de los visitantes, y las modestas fondas con los tacos más deliciosos de la localidad. Eventos locales en los que las costumbres ancestrales permanecían vigentes. En cada nueva reunión, su vínculo se hacía más fuerte. Mantenían largas conversaciones, encontrando coincidencias asombrosas a pesar de sus distintos orígenes,
Los dos apreciaban la sinceridad más que las apariencias. Ambos valoraban las costumbres, y al mismo tiempo, se mostraban receptivos a las nuevas ideas. Cada individuo se esforzaba por trazar su propio rumbo sin olvidar sus raíces. Un mes más tarde de su primer encuentro en el Rincón del Arte, Daniel la convidó a visitar la antigua mansión colonial que había comprado para su próximo establecimiento hotelero. El inmueble del siglo XVIII era espléndido, contaba con patios internos, fuentes de piedra y techos elevados con vigas de madera. Mientras exploraban las habitaciones desocupadas, Daniel detallaba su concepto para cada área. En este lugar, indicó, llevándola hacia la antigua sala de banquetes de la mansión, es donde concebí la idea del restaurante. Un lugar que celebre el pasado del inmueble mientras proyecta hacia la vanguardia culinaria de México. Isabel contempló la sala con sus amplios ventanales que permitían la entrada de la luz del sol y su magnífica chimenea de piedra. Era capaz de imaginar con claridad la posibilidad de un restaurante que honrara la exquisita herencia gastronómica de México al mismo tiempo que introducía nuevas ideas de forma respetuosa. «Es ideal», susurró. Daniel preguntó con cautela, «¿Has considerado mi sugerencia?» En relación a la creación del enfoque culinario para el establecimiento hotelero. Isabel asintió con la cabeza. En las semanas recientes, había analizado detenidamente la propuesta, apartándola de los sentimientos cada vez más intensos que experimentaba hacia Daniel. «La aceptaré, pero bajo una condición», contestó al fin. «Deseo que vaya más allá de ser solo un restaurante de hotel. Mi objetivo es establecer un espacio dedicado a investigar y conservar la cocina tradicional, ofreciendo programas educativos dirigidos a jóvenes cocineros de la zona». Daniel mostró una expresión de alegría en sus ojos. Expresó con emoción, «Esta es la visión precisa que requerimos. No solo conservar las recetas, sino también el saber y compartirlo con las próximas generaciones. Además, hay algo que deseo», comentó Isabel. «Quiero lograrlo con mi esfuerzo personal. Sin privilegios, sin shortcuts. Si decidimos colaborar en un ámbito profesional, es importante para mí que reconozcas y aprecies mi labor de manera auténtica, más allá de cualquier otro motivo personal». Sujetando sus manos con firmeza, Daniel la miró fijamente a los ojos. «Isabel, valoro tu profesionalismo en gran medida, por eso las cosas no pueden ser de otro modo», afirmó. «En realidad, he mantenido conversaciones con el chef Martínez. Le gustaría encargarse de la gestión del restaurante, pero ha expresado su deseo de que tú participes como asesora creativa. La idea fue de él, no mía». El corazón de Isabel se estremeció. El reconocimiento del chef Martínez fue una confirmación inesperada para ella. Con una sonrisa, aceptó el acuerdo. Sellaron el pacto con un beso que auguraba un futuro tanto en lo laboral como en lo personal. Los meses se empezaron a suceder tras las semanas. Mientras se dedicaba a sus estudios, Isabel seguía trabajando en el área de arte y perfeccionando la idea culinaria para el próximo hotel. Daniel solía desplazarse con frecuencia entre México, Estados Unidos y Europa por motivos laborales. Sin embargo, siempre volvía a San Miguel, donde se encontraba ella. En cada encuentro, la intensidad aumentaba, fortaleciéndose su vínculo a pesar de las disparidades en sus trayectorias. No todo resultaba ideal. En ciertos instantes complicados, Isabel tuvo un encuentro con la madre de Daniel, una dama distinguida pero distante que evidentemente deseaba que su hijo se vinculara con alguien de su misma esfera social. Cuando las imágenes de su romance aparecieron en los medios de entretenimiento, acompañadas de titulares que ponían en duda las motivaciones de la camarera que conquistó al magnate, en un momento en que las disparidades en sus formas de vida se volvían notorias y angustiantes. Sin embargo, cada desafío solo servía para consolidar lo que habían edificado. Daniel salió en defensa de Isabel ante su madre, resaltando que su verdadero mérito no radicaba en su riqueza material, sino en su honestidad y habilidades. Isabel, en cambio, supo desenvolverse en el complicado entorno social y empresarial de Daniel manteniendo su genuinidad. En una soleada tarde de primavera, medio año después de su primer encuentro, Daniel invitó a Isabel a visitar el hotel que estaba a punto de completarse. Al realizar la renovación, se mantuvo la estructura arquitectónica original al mismo tiempo que se añadieron comodidades contemporáneas.
El desenlace resultaba asombroso, un lugar que rendía homenaje a la historia al mismo tiempo que se proyectaba hacia adelante, tal como la perspectiva gastronómica de Isabel. Daniel mencionó que solo quedaban 2 semanas para la apertura mientras paseaban por el patio principal, donde una fuente antigua fluía con calma. El chef Martínez afirma que el menú se encuentra en la etapa final de preparación. Isabel experimentó una sensación de orgullo al ver el resultado de la colaboración que habían llevado a cabo. La idea del restaurante había progresado para volverse verdaderamente excepcional, siendo un lugar donde la gastronomía mexicana clásica interactuaba con métodos culinarios internacionales, manteniendo su identidad al mismo tiempo que se ajustaba a las tendencias actuales. Daniel condujo a la mujer hacia una puerta discreta cerca de la zona del restaurante y le mencionó que tenía algo más para enseñarle. Al entrar por la puerta, Isabel descubrió un lugar lleno de luz y completamente equipado, una cocina experimental con todos los elementos requeridos para la exploración culinaria, adyacente a una acogedora sala con escritorios y una colección de libros especializados en el arte culinario. ¿Puede decirme qué objeto es este?, inquirió, mostrando desconcierto. Daniel reaccionó al ver la respuesta del Centro de Investigación y Preservación Gastronómica Isabel Flores. Exactamente como lo habías visualizado. Un lugar ideal para llevar a cabo tus proyectos, explorar recetas clásicas y capacitar a futuros chefs. Totalmente autónomo del restaurante y el hotel. Isabel exploró el lugar con sorpresa, probando los dispositivos de vanguardia, examinando detenidamente los libros escogidos minuciosamente, sumamente inusuales y apreciados. Al final, expresó su incapacidad para aceptar lo que le ofrecían, sintiéndose abrumada por la amabilidad mostrada. Es excesivo. Daniel hizo hincapié en que no se trataba de un obsequio. Se trata de apostar por tus habilidades. Se te otorgará plena libertad creativa y las ganancias se utilizarán para otorgar becas a alumnos de gastronomía pertenecientes a comunidades indígenas. Con los ojos llenos de lágrimas reprimidas, Isabel lo observó. Su visión no había sido creída por nadie de esa forma, su pasión por conservar la herencia culinaria mexicana no había sido valorada por nadie en esa medida. De forma apacible, cuestionó la razón por la cual realizaba esa acción a su favor. Daniel se aproximó y con gran cariño sostuvo su rostro entre las palmas de sus manos. Con sencillez replicó, «Es porque te quiero, Isabel. Los ojos azules que posees me han cautivado desde el principio. Sin embargo, lo que más admiro es tu pasión, tu honestidad y tu valentía para seguir tus metas a pesar de los desafíos que se presenten en el camino». Por primera vez expresó esas palabras, a pesar de que los dos habían percibido el desarrollo de ese sentimiento desde hacía meses. Isabel contestó expresando su amor y permitiendo que las lágrimas corrieran sin restricciones en ese momento. Aunque tengamos divergencias, quizás sea precisamente por eso. En la cocina, donde se fundían sus mundos, se dieron un beso que representaba la armonía entre la devoción de Isabel por las costumbres y la habilidad de Daniel para hacer realidad ilusiones. Al separarse, Daniel la observó con tal fuerza que provocó que su corazón latiera más rápido. «Traigo algo adicional para ti», expresó mientras extraía una diminuta caja de su bolsillo. Al notar la mirada sorprendida de Isabel, se apresuró en aclarar, «No es como imaginas». Quizás sea así, aunque no de forma precisa. Al destapar la caja, se mostró una llave vieja y bonita. Comentó que se trata de la llave auténtica de la antigua residencia. Durante muchas generaciones, los propietarios anteriores la han mantenido en su posesión. Me gustaría que la conservaras tú, como un gesto de que este sitio y yo siempre estaremos disponibles para ti. Aún no es una propuesta oficial. Se compromete a que, en el momento oportuno, cuando los dos estemos preparados, crearemos algo tan bello y perdurable como esta estructura arquitectónica. Al coger la llave, Isabel percibió la importancia histórica y simbólica que llevaba consigo. Con voz llena de emoción, expresó que era el obsequio más bonito que le habían dado. Daniel indicó la presencia de una inscripción. Al girar la llave, Isabel observó que, en efecto, había palabras grabadas en ella, indicando el lugar donde los sueños se hallan. Susurró con emoción mientras lo estrechaba entre sus brazos. Después de 14 días,
El Hotel Casa del Sol inauguró sus instalaciones con una fiesta que convocó a destacadas figuras de la gastronomía, los negocios y la cultura. Isabel, ataviada con un sofisticado atuendo que tomaba como referencia los ornamentos típicos de México, se desplazaba con una notable seguridad entre los presentes, describiendo con entusiasmo la idea detrás del restaurante y el instituto de investigación. Nadie más estaba al tanto, salvo doña Carmen, quien la miraba con un orgullo maternal, de que la camarera de ojos azules que ahora charlaba con embajadores y reconocidos chefs era la misma que, medio año antes, había servido a un desconocido Daniel Méndez como a cualquier otro comensal. Al llegar el momento de las palabras de apertura, Daniel se acercó al estrado. Después de expresar gratitud hacia su equipo y socios, su atención se centró en Isabel. Sin la visión de una persona excepcional, este proyecto no tendría la misma importancia, expresó con emoción conteniendo sus sentimientos. Una persona me mostró que la auténtica riqueza no radica en el dinero guardado en bancos, sino en la sinceridad, en la entrega apasionada y en el aprecio por nuestras tradiciones. Isabel Flores no solamente ha diseñado un concepto culinario excepcional para nuestro local, sino que también ha revitalizado la esencia de este emprendimiento. Los aplausos se escucharon en la sala cuando Isabel subió al escenario. Bajo la intensa iluminación, sus ojos azules brillaban con emoción, dándole un aspecto completamente distinto. No se trataba únicamente de la camarera con aspiraciones aplazadas, ni de la pupila de un magnate. Una mujer que había hallado su propio rumbo, fusionando sus dos universos, el de la camarera entregada y el de la experta en gastronomía reconocida, manteniendo su esencia intacta. Isabel agradeció la presencia de todos con una voz nítida. Para mí, este proyecto simboliza la oportunidad de conservar nuestra tradición gastronómica mientras nos proyectamos hacia adelante. Conecta la tradición con la innovación, uniendo el pasado con el futuro. Cuando sus ojos se encontraron con los de Daniel, transmitieron en silencio el significado profundo de esas palabras para su vínculo. Al avanzar la fiesta, decidieron ir sigilosamente a la azotea, donde las estrellas resplandecían sobre San Miguel de Allende. En ese instante de calma, con la antigua urbe desplegada a sus pies, Isabel abrazó a Daniel por el cuello con ternura. Susurró sorprendido: jamás habría pensado que ese cliente ordinario sería capaz de transformar mi existencia. Él contestó con una sonrisa, expresando sorpresa por el hecho de que una camarera de ojos azules hubiera conquistado al hombre rico que parecía estar fascinado. Bajo el manto de estrellas, se dieron un beso que reafirmó su compromiso de un destino en común, donde sus universos, a primera vista contrarios, se fusionaban en algo más bello que la simple suma de sus individualidades. Dentro del bolsillo de su atuendo, Isabel portaba la vieja llave. Aquella llave no solo abría las puertas de un edificio, sino también las puertas hacia una nueva etapa en la que sus metas laborales y personales se unían por fin. Donde el amor había logrado superar las divisiones entre dos realidades aparentemente opuestas. Isabel y Daniel se dieron cuenta de que el amor auténtico no radica en compartir un mismo espacio, sino en construir un universo propio en común.